Siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor. Es interesante y hemos titulado en esta oportunidad La dimensión de las palabras. Existen dos mundos que conocemos o que exploramos y que tenemos mayormente aprendido. Uno es el mundo físico, que tiene que ver con todo aquello que vemos y tocamos, nosotros y las cosas que nos rodean, donde pisamos, lo que consumimos, si puedo, a un nivel material. Existe un mundo que tiene que ver con lo físico, con lo espiritual, que es aquel que no vemos, que no tocamos. Tiene que ver con los sentimientos, con las ideas, con los pensamientos, con las emociones. Ahora, si tuviésemos que clasificar, ¿hace ruido este micrófono? Si tuviéramos que clasificar las palabras o el hablar dentro de uno de esos dos mundos, ¿dónde lo pondríamos? ¿Lo pondríamos en la dimensión de lo físico o en la dimensión de lo espiritual? Ciertamente no entrarían en ninguno de esos dos universos, porque las palabras tienen su universo propio. No es ni físico ni es espiritual. Son las palabras las que conectan un mundo con el otro. Saben que en la antigüedad, en siglos previos a la venida de nuestro Señor, en la Grecia filosófica, donde estaba repleta de pensadores, hay quienes desarrollaron la idea de qué era la palabra, de qué es el hablar, de cómo esto se ve. Ellos lo decían como el logos, ¿qué era? Llegaron a ciertas conclusiones interesantes y pensaban, en esto de pensar dijeron, y concluyeron en que hay una fuente de razón que tiene que ver con una fuerza creadora, que es la fuerza transformadora, que es la que conecta, que es la que da sentido. Este mundo de las palabras ellos lo definieron como hay una fuente, un impersonal, de la cual el hombre hace uso de eso. Y haciendo uso de las palabras de esa fuente es que el hombre crea, si puedo, transforma, se relaciona, se conecta. Empezaron diciendo que las calles, los edificios, los palacios, las casas, todo existe porque la palabra le dio lugar de ser. Alguien dijo cómo era, cómo debía hacerse, indicó el dónde hacerse y eso se ejecutó. Pero primeramente existió la palabra para que eso tuviese lugar. Siguiendo con esta línea de pensamiento, se dieron cuenta que en este universo de las palabras no simplemente estaba lo bueno, estaba el crear, el construir, el conectar, el relacionarse, sino que también estaba el destruir, el deconstruir y el hacer lo negativo con las palabras. Entonces concluyeron en decir, es una esfera en el que no necesariamente está lo bueno y lo malo, sino que es un universo donde el hombre hace uso de lo que a él le parece en ese mundo de las palabras y para lo que a él le conviene en determinado momento. Pensadores posteriores a ellos hicieron reflotar una idea mucho más antigua que tenía que ver con el hecho de que la palabra era una extensión de la persona misma. Y por cierto, esta idea es la que más se mantuvo a lo largo del tiempo. Desde tiempos antiguos hasta no hace mucho tiempo, la palabra era considerada y valía como un documento. Para hacer un pacto entre dos, no era necesario más que la palabra entre esos dos. En la actualidad la palabra no vale nada, no tiene peso.
Si alguien quiere validar la palabra, tiene que ir acompañada no solo de certificaciones, corroboraciones, sino de garantías y de algún respaldo por algún bien físico. Si no, no vale nada. Ahora, no importa que el mundo, que el sistema, que la sociedad considere que la palabra es, nosotros como estudiantes bíblicos estamos pensados de parte del Señor a entender que la palabra es según Él quiere que lo sepamos y según Él lo ha definido en la Escritura. ¿Y qué es la palabra a la luz de la Escritura? No hay nadie que lo explique más sencillo que nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es importante el tema de hablar del hablar? ¿Por qué es importante traer el tema de las palabras? El hombre más sabio en la tierra después de nuestro Señor Jesús, si puedo, aunque él no era un hombre ordinario, Salomón, en Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De las 7 cosas que Dios más aborrece, 3 tienen que ver con pecados de la lengua. Más del 40% tienen que ver con pecados de la lengua si queremos ser finos en el texto. Pero si quisiésemos ampliarlo un poco más, llegaríamos a 5 de 7, porque hay 2 pecados que empiezan a practicarse por la verbalización, si puedo. De allí la importancia de tratar el tema del hablar, para que podamos saber cómo hacerlo bien según Dios y cómo entenderlo según el Señor. Y decía, nadie explica mejor qué es el hablar y qué son las palabras sino el Señor. Él en Mateo 12:34 dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Es interesante siempre cuando vemos en la Escritura axiomas bíblicos, y este es uno de ellos, entenderlos de esa forma. Porque Él no está diciendo por ahí, quizás, tal vez. En ciertas ocasiones, cuando el hombre habla, dice lo que hay en su corazón. Él dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Es un discurso absoluto de parte de nuestro Señor y está pensado a que lo entendamos de ninguna otra forma que de esa. Es interesante ver que el hombre congrega en sí mismo los 3 universos, tanto lo físico como lo espiritual, como el universo de las palabras. Y el Señor, el creador en la economía de la creación, si puedo, ha querido que esté allí para que sea un factor fundamental, no solo en la comunicación, sino en la integridad de aquellos que fuimos creados a su imagen. Ahora, lo que el Señor está diciendo en Mateo 12:34 es que nuestro hablar manifiesta de que nosotros, a un nivel espiritual, nos estamos alimentando. El Señor está diciendo que nuestro hablar expone qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro interior. Es que alguien puede ponerse mucha voluntad, dedicación y prestancia a decir: no voy a hablar mal, no voy a decir malas palabras, no voy a hablar en doble sentido, no voy a decir mentiras, y al final terminará haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no está en la canilla, sino en el tanque. Las malas palabras, si puedo, el hablar mal, es el síntoma, no la enfermedad.
El problema es mucho más de fondo y es mucho más de raíz. Es dónde va la boca, si puedo, a buscar esas palabras y qué y de dónde es que lo saca. El foco debe estar a la hora de querer hablar bien, a la hora de hablar como el Señor quiere que hablemos, a la hora de con nuestras palabras glorificar a nuestro Dios, no en el hablar en sí mismo, sino en ver qué es lo que consumimos nosotros y que llena nuestro ser espiritual. Lo que sea, a lo que estemos expuestos, lo estamos consumiendo. Lo que sea, a lo que estemos expuestos, lo estamos consumiendo. A los noticieros que vemos, los diarios que leemos, los personajes que podemos seguir, los videos en YouTube, los influencers, reconocidos o no reconocidos, los chistes, las conversaciones de las que somos parte y de las que no somos parte, pero estamos ahí, todo está alimentando nuestro ser espiritual. Todo está alimentando. Bueno, pero las canciones que escuchamos, los conductores de programas, sea en televisión o en radio. Bueno, pero está de una manera que ni siquiera estoy siendo parte o ni siquiera estoy escuchando, está como un sonido ambiente allí. El enemigo sabe cómo opera el hablar y sabe que todo lo que se escucha en nuestro subconsciente y el inconsciente lo registra. No importa si estás atento y siendo parte de la conversación y queriendo escuchar determinada música. Simplemente estando allí, está siendo alimentado de eso. Y después salen expresiones y cómo salieron. Y salieron porque estaban allí. De ninguna otra forma. No fue un accidente. Uy, como si fuese un accidente. No hay un accidente allí. El Señor está dando la idea de que las palabras son el fruto, es el resultado. Es la traducción, es la exteriorización del hombre interior. Es por eso que, a pesar de que debemos estar en este mundo, un mundo perverso, un mundo que busca contaminarnos y un enemigo que todo el tiempo está buscando trillar el espacio en el que habitamos para que seamos contaminados, debemos buscar el detectar qué es lo que está entrando en nuestro ser espiritual. Pero mucho más importante, debemos hacer que nuestro ser espiritual esté alimentado por el verdadero alimento, aquello que el Señor Jesús dijo en Mateo 4 cuando estaba siendo tentado. Porque no solo de pan vivirá el hombre, es otro de los axiomas bíblicos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El alimento físico sirve a un nivel físico, pero a un nivel espiritual, el alimento verdadero, vivo y que en realidad es sustancial, es la palabra de Dios. A veces creemos que como ya somos salvos, no hace falta el avanzar en el camino, el seguir asimilando, bueno, porque ya hemos leído la Escritura alguna vez. Sin embargo, la palabra del Señor está puesta allí, dada por Él para hablarnos día a día. Día a día está puesta para Él siempre decirnos palabras de vida eterna. De manera que si hay algo que debería ser, y lo veíamos la otra vez,
debería ser un mandamiento, y quizás lo es no está permitido al Hijo de Dios ser ingenuo. Y creer que las cosas no afectan, y creer que las cosas están allí y bueno, no van a tener ninguna consecuencia simplemente. El enemigo hace mejor los deberes que nosotros en muchas cosas, y él sabe, y él conoce, y él busca la forma de que nosotros seamos contaminados con él, con todo lo que él quiera contaminarnos. Está en nosotros en el que día a día, detectando, podamos ir a los pies del Señor, a no solamente llenarnos de la verdadera palabra de Dios, y por cierto, no es simplemente una rutina el tener que leer la palabra de Dios, sino que es alimentarse a un nivel espiritual día a día. Y el orar, y el poder ir a la presencia del Señor, buscando que Él lave los pies de las suciedades del día. El hablar es el fruto de lo que hay en nuestro corazón. Entonces el problema principal, el kit de la cuestión, no es o no son las palabras en sí, primeramente, sino de qué está alimentado nuestro ser espiritual. Ahora, ¿para qué usamos las palabras? Y vamos a hablar primeramente de que usamos las palabras para orar, o deberíamos usar las palabras para orar. Ahora, cuando entramos a la presencia del Señor en oración, es interesante que a la presencia del Señor vamos en oración y Él escucha nuestra voz con eco. ¿Cuál es el eco de nuestra voz? Nuestro corazón. Porque podemos ir al Señor con una oración muy bien armada, prolija, bien premeditada, y una oración que el Señor simplemente no escuchó nada de eso que fuese verdad. Por ejemplo, si alguien va al Señor en arrepentimiento diciendo, Señor, me arrepiento de este pecado, de esta forma, de este día que lo hice, pero el eco del corazón dice, la verdad que no tengo la más mínima intención de dejar el pecado, no estoy arrepentido, no me duele, el Señor escucha todo y a Él le llega todo. No importa las palabras que utilicemos, Él ve el conjunto y Él lee al unísono las dos cosas, tanto lo que se dice en palabras como lo que nuestro corazón está diciendo. No hay nada más estúpido para el Hijo de Dios que entrar en la presencia de Dios creyendo que engaña a Dios, que le miente a Dios. Como que, bueno, yo le dije las palabras de Señor, me arrepiento por este pecado, Él más o menos debería estar tratando, y que no se tarde mucho en que yo sienta el perdón y el sentirme bien. Lo único que se antepone ahí es el querer sentirse bien. No importa el pecado, no importa si se ofendió a Dios. Y nada nos pone más lejos del verdadero arrepentimiento y por consiguiente de recibir el perdón de Dios que ir a la presencia de Dios sin sinceridad. Nada nos pone más lejos del arrepentimiento, nada nos pone más lejos de cualquier tipo de restauración que entrar en su presencia sin ser sincero. No importa cuán bonitas sean y cuán armoniosas e hiladas sean las palabras. Más vale nos aseguremos que cuando entremos a la presencia del Señor, nuestras palabras digan lo mismo, o nuestro corazón diga lo mismo que nuestras palabras. Porque no solamente estará el pecado que no fue perdonado por ir al Señor no siendo sincero, sino que estaremos sumando un pecado más, que es la mentira, mintiendo directamente en el rostro del Señor. Porque se está mintiendo delante del Señor cuando en oración se le dice algo que no es verdad. Porque el hecho de que Él sepa cuál es la motivación genuina y cuál es la razón verdadera que nos lleva a estar en esa oración,
no modifica y no nos exime a nosotros del hecho que estamos mintiendo en su presencia. Entonces, entrar no siendo sincero en la presencia de Dios, lo único que hace es sumar pecado. Ahora, también se puede ir al Señor orando, pidiendo sobre cualquier cosa que fuese, sin fe. Y también estamos hablando mal. Porque pedir al Señor, bueno, por las dudas, pero en realidad ni siquiera tengo el concepto de que Él pueda darlo. Ni siquiera creo que Él pueda darlo. O que tenga el poder para hacerlo. En una ocasión el Señor dijo, conforme a la medida de tu fe, sea hecho. La fe era mucha y milagro sucedió y la gloria del Señor y la mano poderosa de Dios se vio. Y no estoy hablando de que siempre tengamos una fe gigante a la hora de entrar en la presencia del Señor. Muchas veces podemos entrar aún con debilidad y diciendo, y aún sabiendo que no tenemos la fe suficiente, pero hay algo, y los discípulos sabían esto. Y los discípulos experimentaron esto. En un momento les tuvieron que decir, Señor, aumentanos la fe. Pero el punto es el hecho de que nunca podemos dudar de que Él tenga el poder para hacerlo. Podemos creer si Él lo puede hacer con nosotros o no, pero nunca podemos dudar de cuán poderoso es nuestro Dios, de cuán grande es nuestro Dios. De si lo hará ahora o más adelante, o no lo hará nunca, podemos dudar, claro que sí. Pero nunca dudar de Dios, de su poder y de su bondad. Ahora, siempre que oramos, lo hacemos con eco. Siempre que oramos, debemos entrar en la presencia de Dios con fe. ¿Por qué? Dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él, que le hay, dice la Reina Valera, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es uno de los principios a la hora de hablar con Dios, con fe, sabiendo no solo que Él puede, sino que si está en su voluntad, Él quiere. Y si no quiere, es bueno, agradable y perfecto, porque al final del día será a su voluntad. Usamos las palabras para orar, para dirigirnos a Él en diferentes situaciones y por diferentes motivos. Ahora, dice Proverbios 18:21, Salomón también, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Es que hablar no simplemente es emitir sonido. Hablar, y no importa si nosotros decimos, bueno, pero en realidad no fue con el peso, no fue sentido, ni siquiera fue premeditado. Todas las palabras que salen de nuestra boca son tenidas en cuenta siempre. Y con esto no estoy diciendo que no nos riamos y tengamos que... No estoy diciendo eso. De todas las palabras daremos cuenta, de toda palabra ociosa se dará cuenta, pero no está diciendo que no tengamos momentos de gracia y de alegría. Ahora, se puede hacer mucho bien cuando se habla. Se puede sanar, se puede bendecir, se puede alabar, se puede instruir, se puede enseñar, se puede ayudar, se puede consolar, se puede alentar. Tantas cosas buenas se puede hacer con el hablar. Ahora, también se puede hacer mucho mal. Se puede maldecir, injuriar, murmurar, chismear, sembrar discordia, mentir,
formar indebidamente a otros, herir. Ahora, lo cierto es que todo el tiempo estamos haciendo una de estas dos cosas. Porque no es el hablar algo esporádico en nosotros, sino que es algo que estamos haciendo prácticamente todo el tiempo. No dice que sale de la lengua vida, muerte y otras cosas. Es vida o muerte lo que sale. Cuando hablamos vida, o cuando hablamos muerte. A la luz del texto bíblico, la lengua es rotulada de manera negativa como engañadora, astuta, aduladora, malvada, difamadora, sensual, corrupta, amargada, jactanciosa, vil, insensata, inmunda, blasfema y contenciosa. Según Santiago, quien da cátedra sobre el tema de la lengua, dice que la lengua debe ser antes de empezar a desarrollar el tema de la lengua, dice en Santiago 1:26, si alguno se cree entre vosotros religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Existe la incorrecta, equivocada y dañina creencia que uno puede decir lo que quiera de Pepito, siempre y cuando sea verdad. Como que si es verdad no califica en chisme, es verdad. Sin embargo, a la luz de la Escritura, eso no es cierto. En Génesis hay una historia que se da luego del arca de Noé, luego del diluvio, ¿se acuerdan? Ya habían salido, ya había pasado el diluvio, ya el agua se había disipado. Y Noé estaba allí en una cueva tomando algún jugo de uvas y se emborrachó, ¿se acuerdan? Lo fue a ver su hijo Cam y cuando lo vio salió corriendo a decirle a sus hermanos, vamos a ver allá el viejo que está borracho y encima desnudo. Sus hermanos vinieron y caminando para atrás sin ver la desnudez de su padre, cubrieron la desnudez de Noé. Existe la equivocada creencia de que si es verdad se puede divulgar. Nada menos cierto que eso. ¿Saben que el chisme y la murmuración, ese hablar entre dientes, quejándose, desaprobando, y por cierto, todos en algún momento estuvimos de un lado, del otro lado del mostrador, si puedo, en un chisme. Lo dice el apóstol Santiago, todos en algún momento ofendemos en lengua. Ahora, es interesante ver que de parte de nuestro Señor está a que nosotros aprendamos el principio de que la murmuración, como dice Santiago, no debe ser así. Él está usando quizás algún eufemismo. Es pecado la murmuración, es pecado el chisme, es pecado la difamación, es pecado el hablar de otro sin tener la intención de ayudar. ¿Saben? Ahora vamos al principio. El Señor dice, Mateo 12:34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué hay en el corazón de aquel que chismea y de aquel que murmura? ¿De qué está lleno su ser espiritual para poder murmurar y chismear de otros?
¿De qué está lleno? De orgullo y una galopante soberbia. Porque cuando se chismea de otro, hey, Kevin, la verdad que Charlie, viste, y es como, inconscientemente lo que se hace es rebajar al que se chismea y querer enaltecerse uno mismo. Como que, bueno, viste, al final no todos son como uno. Es un corazón y la murmuración y el chisme brota de un corazón profundamente pecador y cargado de orgullo y de soberbia. Buscando enaltecerse a sí mismo, no importa el que se pisotee, no importa el que quede detrás, no importa lo que se diga, siempre y cuando se haga ver mejor mi apariencia. Y cuando alguna vez escuchamos un chisme, parecería que hasta tiene un gustito. El más sabio de los hombres dijo, y lo puso en estos términos, en el 18:8 de Proverbios: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Eso en hebreo es un caramelo de chocolate, un caramelo dulce. Es que el enemigo viene con esa astucia y a través del chisme y de la murmuración, lo que busca hacer es sembrar discordia entre hermanos. Y yo te lo digo a vos, pero ¿sabes qué? No se lo digas a nadie, que quede entre nosotros dos. Porque nosotros somos amigos y lo podemos hacer, y después el otro va y lo cuenta a sus otros dos mejores amigos. Y así salió, y difamación hay dentro de una congregación y dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había corazones que con orgullo y soberbia buscaban enaltecerse, con ojos altivos queriendo posicionarse mejor dentro de los demás y parecer más santo, más bueno, más perfecto. Cuando si tu hermano ha caído, o ves a tu hermano que peca contra ti, o que está en algún momento de debilidad, el protocolo, valga tiempo de aplicación de la palabra de la Escritura, dice: ve y habla con tu hermano. Porque si querés ayudar a tu hermano, si querés realmente que haya restauración, vas a ir a hablar con tu hermano. Lejos estará de querer ir a hablar simplemente porque el aire es gratis. Y a esto puntualmente es a lo que el Señor, y a una de las acepciones que el Señor se refiere cuando toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta. Pero que ni siquiera parecería que el hablar mal tiene que ver con un pecado tangible, ¿viste? Es como que ni siquiera pareciera que tiene cuerpo. Toda palabra que se diga está creando y tiene la capacidad de crear algo en la otra persona. Siempre, toda palabra que se diga tiene la capacidad de crear algo en la otra persona. La murmuración está rotulada en la Escritura como pecado el chisme, rotulado en la Escritura como pecado la blasfemia, rotulado como pecado. Ahora, podemos utilizar la lengua para hablar mal de otros, podemos utilizar la lengua hasta para mentirle a Dios, podemos utilizar la lengua en discrepancia con nuestro corazón, yendo a la presencia del Señor, pero también podemos utilizar la lengua
para glorificar a nuestro Dios. Que por cierto es para eso que está puesta en nosotros. Para alabar a nuestro Dios, para bendecir a nuestro Dios, para alcanzar a otros a que crean en nuestro Dios. Para que otros conozcan quién es el Dios que nosotros alabamos, del cual nosotros decimos que no hay otro igual que Él, al cual nosotros domingo a domingo venimos a cantar y a recordar por sus maravillas, por su amor, por su misericordia, por su perdón, por la esperanza que tenemos. La boca está puesta en nosotros para eso. Está puesta para que nos ayudemos, para que nos enseñemos, para que nos alentemos, para que nos exhortemos, para que nos corrijamos, para que nos amemos. Los griegos creían que el logos, esa esfera, tenía que ver con una fuerza impersonal. Y en el primer siglo, el Imperio Romano estaba totalmente helenizado, totalmente habían adquirido la cultura griega. Y ellos tenían en sí la idea que los pensadores griegos habían implantado. Es en ese contexto que Juan, cuando escribe su evangelio, dice: en el principio era el verbo, y ahí la palabra es logos. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No es una fuerza impersonal. Y no tiene que ver con si es verdad o mentira o no. No es verdad o mentira, Él es la verdad. El logos es el Señor Jesús. Ellos habían visto de manera difusa y habían encontrado, y Juan dice, la palabra, la verdad no distorsionada, sino la verdad misma de las cosas. La verdad de Dios, el mensaje real, genuino, el único verdadero, es ese que se hizo carne y habitó entre nosotros, y del cual vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Decía Marce en la oración: sabemos que es verdad porque tú mismo eres la palabra. El Señor Jesús es la palabra de Dios, y estamos pensados a nosotros cuando Él dice y nos enseña a andar en su palabra. Es andar en Él, en pensar lo que Él pensaba, en creer, si puedo, lo que Él creía, en enseñar lo que Él enseñaba, en el tener la pasión que Él tenía, en buscar a los necesitados como Él lo buscaba, en amar como Él amaba, en perdonar como Él perdonaba, si puedo. Eso es andar en su palabra. Eso es vivir la palabra del Señor. Eso es entender que este universo de las palabras, en la economía creadora de Dios, que puso lo físico, lo espiritual, que puso las palabras para que conecten esos dos universos, podamos utilizarlo para el bien, podamos utilizarlo para edificar, para crecer, para apuntalarnos, para sostenernos, para que entre todos podamos glorificar con nuestras palabras a nuestro Señor, y para que cuando cantemos, alguien dijo, nunca el cristiano miente tanto como cuando canta. Para que cuando cantemos lo podamos hacer con sinceridad de corazón, con vidas íntegras, íntegras desde lo verbal y desde lo espiritual, que seamos una misma cosa, no solo en lo que decimos creer, sino en lo que creemos y en lo que hablamos.
Las palabras que nosotros decimos a través de la predicación, por ejemplo, tiene un poder genuino, tiene un poder real, cuando está fundada en palabra de Dios, por supuesto, pero cuando es acompañada de una vida de integridad. Solamente cuando es acompañada de un ser espiritual que se alimenta plenamente de las cosas de Dios. Qué bueno sería que podamos ser sabios, como Salomón mismo dice, y a la hora de hablar y cuando nos toque hablar, pensar. A veces creemos que cuando hablamos con alguien, qué respuesta rápido que es, qué respuesta rápida que es. Sin embargo, Salomón dice, el que contesta rápido, pensar 2 veces antes de hablar, ver de qué conversaciones somos parte, ver qué nos alimenta, pero tener y poder tener la oración que tenía el salmista en el Salmo 141, que dice, pon guarda a mis palabras, pon guarda a mis palabras, sabiendo y teniendo el concepto bien aprendido de que el Señor todo el tiempo está escuchando lo que decimos. Él está viendo lo que pensamos, Él está conociendo nuestro corazón y también está escuchando lo que decimos, que con nuestras palabras podamos honrar a nuestro Dios, podamos utilizarlas para alabar a nuestro Dios y que en todo tiempo, sea lo que sea que estemos haciendo, hablemos verdad y eso va a ser adorar íntegramente a nuestro Dios.